Bien, buenos días. Pues doy gracias al Señor y también al hermano Moisés por la invitación que me extendió de estar este día especial con vosotros, vuestro 6º aniversario. Y hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Lo rápido que pasa. Miras un poquito para atrás y ¡buah!, los años vuelan. Y me gustaría pues compartir con vosotros este tema que es acerca de la fidelidad de Dios. Hemos cantado este himno de Contempla a Dios. No hay mayor bendición para el ser humano que poder conocer a Dios. Y hoy me gustaría pues hablar con vosotros esta faceta, este atributo de Dios, de que Dios es siempre fiel, siempre fiel. Hay un salmo, el Salmo 89:1, dice: haré notoria tu fidelidad con mi boca. Eso es lo que yo quiero hacer esta mañana aquí. Hacer notoria la fidelidad de Dios con mi boca. Y vamos a ver un poquito a través de las Escrituras cómo Dios es siempre fiel. En primer lugar, cómo Dios es fiel a sí mismo. En segundo lugar, cómo Dios es fiel porque Él es inmutable. Y en tercer lugar, cómo Dios es fiel porque ha provisto un Salvador. Pero antes de entrar en el tema, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por ese evangelio que transforma vidas, que restaura vidas que están destrozadas por el pecado. Y tú lo reparas, Señor, tú lo haces nuevo y podemos disfrutar de una comunión contigo. Venid y ved, Señor, estamos considerando. Y qué cierto es, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos, Señor, tu dirección y bendición al abrir las Escrituras y que podamos ver un poquito de tu grandeza, de tu esplendor, de tu santidad, tu fidelidad. Cuán bueno eres para con nosotros. Pedimos tu dirección y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguna vez has subido una montaña, posiblemente no la hayas subido de un tirón, ¿verdad? Hayas subido, te hayas parado, hayas cogido aliento, hayas mirado para atrás y digas, fíjate, ¿dónde estaba y dónde estoy? ¿Cómo he avanzado? ¿Cómo he progresado? Pero necesitas ese tiempo, ese momento de coger aliento. Luego continúas adelante y posiblemente te vuelvas a parar y vuelvas a coger aliento y vuelvas a mirar, fíjate, cómo voy avanzando en este caminar, en esta subida. Esto no lo haces a cada 3 pasos, porque si no nunca llegas a la cima, pero sí lo haces de tanto en tanto, ¿verdad? En nuestro caminar en la vida pasa lo mismo, Vamos avanzando en nuestra vida, a veces con un mayor esfuerzo, a veces con un menor esfuerzo, pero vamos avanzando y cuando miramos hacia atrás y vemos dónde estábamos, vemos cómo hemos progresado en el camino. Algunos lo hacen por rutina o por costumbre el día de su cumpleaños. Miran para atrás, fíjate cómo el Señor me ha cuidado, me ha bendecido en este año. Otros lo hacen quizás el día de su aniversario de bodas, una fecha tan especial, ¿no? Mirar para atrás cómo el Señor nos ha guardado. Otros quizás lo hacen el día 1 de enero. Empieza el año y empiezan mirando para atrás, fíjate cómo ha pasado todo este año. Otros quizás no tengan un día especial, pero también echan la vista atrás y ven todo el camino recorrido. Los cristianos en la antigüedad eran llamados los del camino, porque Jesús es el camino. Jesús es el camino. La vida del cristiano, lo hemos escuchado esta mañana, está en Jesús. El cristiano cree en Jesús, el cristiano piensa en Jesús, el cristiano camina con Jesús, su vida es Jesús. El apóstol Pablo lo resumió de esta manera: para mí el vivir es Cristo. Ahí él lo resumió. Para mí el vivir es Cristo. Y es seguramente lo que has estado escuchando en esta mañana. Testimonios de personas que han venido, han visto al Señor y se han quedado con Él. Y cuando miran hacia atrás, ve cómo Dios ha obrado en sus vidas. El apóstol Pablo también al final de sus días dijo a su querido hijo en la fe, Timoteo: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo un alto en el camino y mirando para atrás. He peleado la buena batalla. Así es como él define la vida cristiana, como una batalla, como una carrera que se ha de correr y como un tesoro que es la fe que se ha de guardar. Sin duda hay un pensamiento en el cristiano cuando considera el camino recorrido, y es el de Dios es siempre fiel. ¿Qué es lo que hemos escuchado en esta mañana, en estos testimonios? Cada uno de los hermanos ha hecho un alto en el camino y ha mirado para atrás. Cómo Dios ha obrado en su vida, cómo le ha conducido todos estos años hasta el día de hoy. Y el testimonio es este, es que Dios es siempre fiel. Quizás hemos pasado por tiempos difíciles y vemos cómo Dios nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha guiado, y quizás podemos recordar circunstancias que no veíamos salida. Es como cuando entras en un callejón sin salida y no sabes por dónde tirar. ¿Y qué hago yo en esta situación? ¿Y qué hago yo en esta circunstancia? Y te sientes un tanto desesperado. Y ves cómo las circunstancias y el Señor va obrando en su providencia, y cuando pasa el tiempo, miras para atrás y dices, qué bueno es Dios. Qué fiel ha sido Dios. Cómo me ha estado guiando. ¿Qué no me podría haber llevado de una manera mejor? Y este es el testimonio de cada cristiano, de que Dios es siempre fiel. Y como ha dicho la hermana Judith, creo, de la misma forma que Dios ha sido fiel en el pasado, Dios va a continuar siendo fiel en el futuro. Tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza de que Dios es siempre fiel. Una persona fiel es firme y constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. Firme y constante en sus afectos, en sus obligaciones, y no defrauda. El ser humano puede ser fiel o puede dejar de serlo. Por eso no pongas tu vista en los hombres. No pongas tu confianza en los hombres. Pon tu confianza en el Señor, porque Él es fiel siempre, jamás defrauda. Dios no puede no ser fiel, porque es contrario a su carácter. La fidelidad de Dios es uno de sus atributos, que son las características de su persona. Dios es fiel por naturaleza, no puede no ser fiel. Dios es tan fiel como santo, como eterno, como justo, como inmutable, como todopoderoso. Son atributos de su persona. Dios no puede no ser fiel. Dios es perfecto en todos sus caminos. El primer punto, como he mencionado, es que Dios es fiel a sí mismo. Vamos a ver unos versículos en Deuteronomio capítulo 7 y vamos a ver aquí a Moisés mirando hacia atrás y viendo cómo el Señor ha guiado a su pueblo Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 11, y dice así: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Versículo 9 es el versículo clave que quiero hacer resaltar. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel.
¿Qué es lo que está haciendo Moisés en este momento? Está mirando para atrás. Está viendo cómo el Señor les ha guiado todo este tiempo. Seguramente él estaba recordando cuando estaba en Madián pastoreando las ovejas de su suegro y vio una zarza ardiendo. Y se le aparece el Señor y dice: vuelve a Egipto y de allí sacarás a mi pueblo. Recordando de qué manera el Señor obró en Egipto, los milagros, en las plagas, viendo cómo los sacó, cómo abrió el mar rojo, cómo los condujo, cómo les dio el maná, los guardó en el desierto, les dio agua de la roca. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Está echando la vista atrás, está haciendo un alto en el camino y viendo que Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sí mismo. La fidelidad de Dios es una de sus gloriosas perfecciones. Dios es fiel a sí mismo, no ha dicho nada que no vaya a cumplir. Su propia palabra es un firme compromiso a sí mismo. Hoy día nosotros tenemos por costumbre, cuando tienes que hacer un contrato, hay que firmarlo. Un contrato, si no lo firmas, no tiene validez ninguna. Hoy día la palabra del hombre no vale nada, no así la palabra de Dios. La palabra de Dios es un firme compromiso a Él mismo. Dios es fiel a sí mismo y de ninguna manera puede dejar de ser fiel. El Salmo 89:8 dice: oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios está envuelto en fidelidad. Mires por donde lo mires, Dios es fiel. En todos sus atributos, en su carácter, Dios es fiel. Tu fidelidad te rodea. El Salmo 36:5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es mucho más grande, mucho más alta que nosotros. Su fidelidad alcanza hasta las nubes. Vemos aquí los salmistas adorar a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es decirle a Dios cómo es Él y darle gracias. Y es lo que está haciendo. Tú eres fiel, tu fidelidad te rodea, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Está diciendo a Dios cómo es Dios y está dándole gracias. Eso es adorar a Dios. Para adorar a Dios debemos de conocer a Dios. Dios es fiel a sí mismo y es fiel a su palabra. Si no fuera fiel, dejaría de ser Dios. Ahora bien, debemos entender que Dios es fiel a sí mismo y no porque tenga que cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos, incluso contestar a nuestras oraciones. Hoy día habéis escuchado seguramente el yo declaro o yo decreto que algunos utilizan. Esto no es nada más que querer convertir a Dios en nuestro siervo. Y no es así. Dios es Dios. Y debemos hacer nuestro el ejemplo de Jesús, que cuando estaba por llegar a la cruz, que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orando al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, debe de estar bañado de ese deseo. De que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es mejor? ¿Tu voluntad, mi voluntad o la voluntad de Dios? Sin duda la voluntad del Señor, ¿verdad? Dios nunca olvida ninguna de sus promesas. Nosotros sí. Nosotros nos olvidamos. Dios nunca falla. Nosotros sí. Nosotros fallamos. Dios nunca flaquea, nunca se cansa, nunca falta a su palabra. El Señor ha cumplido y cumplirá con exactitud cada promesa o profecía de su palabra, porque son compromisos que Él mismo ha adquirido consigo mismo. Por eso es que es Dios fiel a sí mismo. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? También dijo en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día
y la noche. ¿No es esto así? ¿No ves cómo los días van pasando? Y detrás de los días vienen las semanas, los meses, los años. Ves los campos amarillos porque los han segado y al poco tiempo los ves verdes porque los han vuelto a sembrar. El ciclo de la vida, ¿verdad? Como Dios lo ha establecido. Mientras la tierra permanezca, todo va a seguir funcionando como un reloj. Ese universo inmenso que Dios ha creado funciona como un reloj. Perfecto. Y así ha sido por miles de años. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel. Porque Él lo dijo. Porque Él dijo, mientras la tierra permanezca, no va a cesar. La sementera, la siega, frío, calor, verano, invierno y día y noche. Él es fiel a su palabra. En Job 26:7 dice, Él cuelga la tierra sobre nada. ¿Quién sostiene este mundo? ¿Quién hace que el sol siga brillando? ¿Quién envía la lluvia? ¿Quién sostiene las estrellas y los planetas? No ves a la luna cogida con un hilo, ¿verdad? Por arriba. No ves un pilar que aguante a la luna. Así es nuestro planeta, así es la Tierra. Él cuelga la tierra sobre nada y se sostiene y no se cae. Y en su orden Dios lo ha establecido y todo gira, ¿verdad? De la forma perfecta este universo, tal y como Dios lo ha establecido. El universo entero es un testimonio de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel a sí mismo. Cada año que pasa nos proporciona un nuevo testimonio de que Dios cumple esta promesa. Dios es fiel cada día y todos los días. Dios nunca promete lo que no cumple. Si determina obrar, nadie se lo puede impedir. Isaías 43 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, pregunta, ¿quién lo estorbará? Lo que yo hago, dice el Señor, ¿quién lo estorbará? Dios es soberano y puede hacer cualquier cosa que le place, pero todo lo que Dios hace es justo. Salmo 135, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, porque Él es el Rey, Él es soberano, Él es el creador y sustentador, Él es el que nos da aliento y vida y todas las cosas. Y si tú y yo seguimos respirando es por la gracia de Dios. Si nuestro corazón sigue latiendo es por su misericordia. El profeta Jeremías dijo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dios es fiel a sí mismo. Segundo lugar, Dios es fiel porque es inmutable. Acompañadme, si podéis, al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3 y versículo 6. Dice el Señor, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es inmutable, no cambia. Dios había hecho unas promesas a Abraham de que daría a su descendencia la tierra de Canaán, y porque Jehová no cambia, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos, porque bien que merecía este pueblo rebelde haber sido aniquilado, ¿verdad? Pero Dios es fiel a su palabra, y Él es inmutable. Porque yo, Jehová, no cambio. A pesar de los años transcurridos, el Señor no se olvida en cumplir su palabra. A pesar de Israel de ser un pueblo rebelde, duro de cerviz, nos dice la Escritura, incircunciso de corazón, ello no iba a hacer que Dios no cumpliera sus promesas. Porque yo, Jehová, no cambio. Toda buena dádiva, nos dice Santiago, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto nos recuerda a los relojes de sol, ¿verdad?
Te van marcando ahí la sombra y vas viendo como el sol, ¿verdad?, se va moviendo y la sombra va marchando. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No sé si alguna vez te has tumbado en la montaña debajo de un pino a la sombra para estar fresquito. Te das cuenta que la sombra no te dura mucho rato. Te tienes que ir moviendo porque la sombra se va moviendo. Y ahora me da el sol aquí, me vuelvo a mover y dentro de una hora te tienes que volver a mover, ¿verdad? En Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia. En Hebreos nos dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, está hablando de la tierra y de los cielos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es inmutable. La creación misma está sujeta a cambios. De hecho, tuvo un principio y también tendrá un final. No así con Dios, quien es eterno. Sus días son desde la eternidad. Isaías 40:28. Pregunta: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Hebreos 13:8, tan conocido: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Dios no puede ser mejor de lo que es. Dios no puede ser más santo de lo que es. Dios no puede ser más justo, más fiel, más todopoderoso de lo que es. Es imposible. Dios no puede mejorar, porque Dios es la perfección absoluta. En Él no hay cambio. ¡Qué gloriosa verdad! El ser humano cambia. Nuestra fe puede tambalearse en ocasiones. Podemos tener dudas, pero aún así, nos dice 2 de Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no cambia. Aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Josué también hace un alto en su camino, viendo cómo el Señor les había guiado, habían entrado a la tierra de Canaán, habían conquistado la tierra. Y dice Josué, echando esa vista atrás, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Echando la vista atrás está diciendo: Dios es fiel. Dios no falla. No podemos encontrar ni una sola vez que Dios no haya sido fiel. Este universo que se sostiene porque Dios es fiel. Tercer y último punto es que Dios es fiel para salvarnos. Dios es fiel para salvarnos. Acompañarme, por favor, a 1 de Timoteo. Capítulo 1 y versículo 15. Timoteo 1:15, y escucha aquí la palabra de un Dios fiel. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, porque viene de un Dios fiel, que no cambia, que no miente, y que sin duda es una palabra verdadera. Es una palabra digna de ser recibida, que vale la pena ser recibida, porque es una palabra que trae vida allí donde hay muerte, que trae perdón allí donde hay pecado, que trae bendición allí donde hay maldición, que trae riquezas espirituales allí donde no las hay. Es digna, es una palabra digna de ser recibida. Vale la pena. Venid y ved. Venid y ved a Jesús. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna? Dice el Señor que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Una palabra fiel de un Dios fiel, digna de que la consideres.
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquel que creó las cosas con la palabra de su poder, quien sustenta todo lo que existe, siendo Señor del cielo, vino a este mundo. Se despojó a sí mismo, como nos dice Filipenses, tomando forma de siervo. Se hizo como tú y como yo, un hombre. Vivió sin pecado en este mundo, haciendo el bien. Llegó a una cruz donde entregó su vida para salvarnos. Y al tercer día nos dice la Escritura que resucitó con poder y gloria. Este es Jesús, aquel que ha ocupado tu lugar, mi lugar, en un lugar de juicio, que era la cruz. Allí donde debíamos estar nosotros pagando por el precio de nuestros pecados. La paga del pecado, nos dice la Escritura, es muerte. Quien tenía que morir en aquella cruz eras tú, era yo, por nuestros pecados. No el Hijo de Dios que era sin pecado, que era perfecto, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, para que tú hoy pudieras tener vida en Él. El Señor nos salva de una vida sin sentido, nos da dirección, lo hemos escuchado en esta mañana con esos testimonios, nos da dirección, nos da un propósito en la vida, nos da un camino por donde andar y nos salva de una condenación eterna, que es una separación eterna de Dios, quien es la fuente de vida. ¿Eres tú un pecador? ¿Ves tu pecado ante un Dios santo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Eres tú un pecador? Pues son buenas noticias para ti. Jesús vino al mundo para salvarte. Jesús vino para dar su vida por ti. Y por la fe en Él tú puedes tener el perdón de tus pecados, la limpieza, y puedes tener comunión con Dios. Algo que el pecado ha estropeado, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, que ha sido rota por causa del pecado, por medio de la muerte del Señor Jesucristo, por medio del arrepentimiento, la fe en Él, podemos venir a ser hechos hijos de Dios, nos dice la Escritura. Y ahora podemos tener comunión con Dios. Estas son las buenas noticias. Dios sí es fiel para salvar, porque Él lo ha dicho. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si tú no te consideras pecador, es un problema. Si tú te consideras una buena persona, es un problema. Si tú te consideras justo, es un problema. Porque no estás viendo la gravedad de tu situación delante de un Dios 3 veces santo. Pero si tú ves tu pecado, las buenas noticias es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jeremías nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto quiere decir que no hay remedio humano. Esto quiere decir que el ser humano está en un pozo profundo del que no puede salir. Un pozo en el que necesita ayuda, ayuda externa. No hay nada ni nadie en aquel pozo que le pueda ayudar. No tiene una cuerda para salir, no tiene una escalera por donde trepar, no puede agarrarse a las paredes para salir. Necesita ayuda externa. Y el Señor viene a tenderte la mano y a sacarte de ahí. Sacarte de ese pozo profundo del pecado. Pero si tú le dices: Señor, yo me espabilo, yo ya puedo, no necesito tu ayuda, no saldrás jamás de ahí. Tú necesitas una ayuda externa y necesitas un Salvador. Y solo hay uno. Solo hay un Salvador. No es que hay una lista que yo escojo el que más me gusta, como el que va a comprar un coche, ¿no? Yo comparo este modelo, yo escojo. De todo esto, es que no puedes escoger. Es que solo hay uno, solo hay un Salvador. Y no hay más. Y ese Salvador es Cristo. Si tú rechazas a Cristo, estás perdido. Estás perdido eternamente, dice la Escritura. Palabra fiel. Y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si tú eres pecador, si has sentido y has visto tu pecado, puedes venir al Señor.
Porque al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. No ves a nadie que venga al Señor, que el Señor le diga, vuelve más tarde, o ahora no te puedo atender. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es que no hay nadie más. Ya puedes buscar en religiones, ya puedes buscar lo que tú quieras. Es que no hay. Hay este dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, pero al cielo solamente hay uno, y es Jesús. ¿Quieres tú tomar ese camino? Sabed esto, pues, varones hermanos, dijo el apóstol Pablo, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Fe, confianza, dejar de pelear con Dios, como decía un hermano. Me rendí, deja de luchar con Dios, acógete a su gracia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es una palabra fiel. Hay salvación en Jesús. Y como Dios es fiel y no cambia y no miente, este es el glorioso evangelio que transforma la vida de pecadores en hijos de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? Acabo con este versículo, Juan 3:36. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 36. La pregunta es, ¿podemos estar seguros hoy mismo de nuestra salvación? Y leemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién ha dicho esto? Esto lo dice el Señor. Lo dice ese Dios que es fiel, ese Dios que es inmutable. El que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. No dice tendrá, o quizás tenga, o es posible, cabe una posibilidad de que tenga en el futuro, quizás, la vida eterna. No dice esto. El que cree en el Hijo tiene. Hoy, aquí y ahora, si tú tienes al Hijo, al Señor Jesucristo, como tu Salvador, como tu Redentor, tienes, dice la palabra de Dios, vida eterna. ¿Puedo estar seguro de mi salvación hoy? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y Dios es fiel a sí mismo. El que cree en el Hijo tiene aquí, hoy, ahora, vida eterna. Pero continúa el versículo diciendo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rechaza el Evangelio, que es ofrecido ese ofrecimiento de la gracia de Dios, que decide no creer en Jesús para salvación, ese mismo Dios fiel que te promete salvación por medio de Jesús, ese mismo Dios fiel te dice, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Dios es fiel para salvar y Dios es fiel para juzgar. Hoy es día de salvación. Venid y ved. Ven al Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía solamente en su muerte, su resurrección, como tu Redentor, como tu único Salvador. No confíes en tus obras, no confíes en religiones, no confíes en nada que es efímero, que es pasajero, que es tiniebla, que es vanidad. Confía en algo seguro. Y algo seguro es la palabra que nos da un Dios que es fiel. Hoy es día de salvación. Si oyes la voz del Señor, ven a Él con un corazón arrepentido y encontrarás salvación. Encontrarás perdón, encontrarás limpieza, encontrarás una mano tendida que te saca de ese profundo pozo en el que está el pecador
y entonces ahora podrás tener comunión con ese Dios fiel. Lo dejamos aquí. Recuerda, Dios es siempre fiel. Que el Señor os bendiga.